Se volvió y la vio. Mae, era un encanto, era más encantadora de lo que hubiera imaginado, pero no podía hablar con ella, no podía interrumpirla. Tenía urgentes deseos de hablar con ella, ahora que James se había ido, y cuando por fin se había quedado sola, pero tomó una decisión, no quería interrumpir su soledad. Estaba remotamente lejos de él ahora, con su belleza, su tristeza. La dejaría en paz, y pasó junto a ella sin decir una palabra, aunque lo hirió el ver que ella estaba tan lejos, que no podía llegar a ella, que no podía hacer nada para ayudarla. Habría vuelto a pasar junto a ella sin decir una palabra si ella, en ese mismo momento, no le hubiera dado a él por su propia voluntad lo que sabía que él nunca pediría. Lo llamó, cogió el chal verde del marco del cuadro, se fue con él. Porque, ella lo sabía, quería protegerla. Se cubrió los hombros con el chal verde, le dio el brazo. Era tan hermoso, dijo ella, hablando de Kennedy, el jardinero, era tan guapo que no podía despedirlo. Había una escalera apoyada contra el invernadero, y había saquitos de cemento por todas partes, porque estaban comenzando a reparar el invernadero. Sí, pero mientras ella paseaba con su marido sabía que ya había una nueva fuente de inquietudes. Estuvo a punto de decir, mientras paseaban, nos costará 50 libras, pero no se atrevió a hablar de dinero, y se dedicó a hablar de los pájaros que mataba Jasper, y él le dijo, para calmarla inmediatamente, que era normal en un muchacho, y que estaba seguro de que no tardaría mucho tiempo en hallar mejores formas de diversión. Era tan sensato su marido, tan justo. Y ella dijo, sí, todos los niños pasan por las mismas etapas, y empezaba a pensar en las dalias del parterre grande, y a preguntarse por las flores del año próximo, y que si había oído cómo llamaban los niños a Charles Tansley. El ateo lo llaman el ateazo. No es persona muy refinada, dijo Mer Ramsay, ni mucho menos, dijo ella. Creía que estaba bien eso de dejarlo solo un rato, dijo Mers Ramsay, preguntándose si estaría bien enviarle semillas. ¿Las plantarían? Tiene que escribir la memoria, dijo Mer Ramsay. Demasiado bien lo sabía, dijo Mers Ramsay. No hablaba de otra cosa, era lo de la influencia de alguien sobre algo. Bueno, es con lo único que cuenta, dijo Ramsay. Al cielo pido que no se enamore de Prue, dijo Mers Ramsay. La desheredaría si se casara con él, dijo Mer Ramsay. No miraba hacia las flores, su esposa sí, él miraba hacia arriba, hacia un punto que estaba a unos 30 centímetros por encima de su cabeza. Era inofensivo, agregó él, y estaba a punto de decir que era el único hombre de Inglaterra que admiraba pero se contuvo. No quería molestarla con sus libros. Las flores eran un logro, dijo Mer Ramsay, bajando la mirada y viendo algo rojo, algo de color castaño. Sí, pero estas las había plantado ella con sus propias manos, dijo Mers Ramsay. La pregunta era, ¿qué sucedería si mandaba las semillas? ¿Kennedy acostumbraba a plantarlas? Qué perezoso era, añadió ella avanzando. Cuando ella se pasaba todo el día con la azada en la mano, entonces, a veces, él se animaba y hacía algo. Siguieron caminando hacia las liliáceas como barras al rojo vivo. Estás enseñando a tus hijas a exagerar, dijo Mer Ramsay a modo de reproche. Su tía Camilla era mucho peor que ella, observó Mer Ramsay. Que yo sepa, nadie ha dicho que tía Camilla sea un modelo de nada, dijo Mer Ramsay. La mujer más guapa que he conocido, dijo Mer Ramsay. Ha habido otras, dijo Mer Ramsay. Prue iba a ser mucho más guapa que ella, dijo Mer Ramsay. No había señales de eso, dijo Mer Ramsay. Bueno, fíjate en ella esta noche, dijo Ms. Ramsay. Se detuvieron. Él dijo que le gustaría hallar el modo de inducir a Andrew a esforzarse más en sus tareas. Si no lo hacía, perdería la ocasión de obtener alguna beca. ¡Ah, las becas!, exclamó ella. Mer Ramsay pensó que era una tontaina por hablar así de un asunto tan serio como era el de las becas. Sería un orgullo para él que Andrew obtuviera una beca, dijo, y ella estaría igual de orgullosa. Aunque no la obtuviera, dijo ella. Nunca se ponían de acuerdo en esto, pero no importaba. A ella le gustaba que él creyera en las becas, y a él le gustaba que ella estuviera orgullosa hiciera lo que hiciera. De repente, ella se acordó de los senderos junto a los acantilados. ¿No se había hecho tarde?, preguntó ella. Aún no habían regresado. Abrió, sin ningún cuidado, la tapa de resorte del reloj. Acababan de dar las 7. Mantuvo el reloj abierto durante un momento, estaba decidiendo si le diría o no lo que había estado pensando. En la terraza, para empezar, no era sensato estar tan nerviosa. Andrew sabía cuidarse bien, entonces quiso decirle que cuando había estado
paseando por la terraza, hacía unos minutos, y al llegar a este punto se sintió incómodo, como si estorbara la soledad, el aislamiento, la distancia de ella, pero ella le pidió que siguiera. ¿Qué es lo que quería decirle?, le preguntó, pensando en que se trataba de algo del faro, que se arrepentía de haberle dicho, maldita seas. Pero no, es que no le gustaba verla tan triste. Eso lo que pienso en las musarañas, dijo ruborizándose. Ambos se sintieron incómodos, como si no supieran si tenían que seguir paseando o si tenían que volver. Había estado leyéndole cuentos a James, dijo. No, eso no podían compartirlo, no podían decirlo. Habían llegado a la abertura en el seto, flanqueada por los dos grupos de liliáceas como barras al rojo vivo, y de nuevo se veía el faro, pero no quiso mirar en aquella dirección. Si hubiera sabido que la miraba, pensó, no se habría quedado allí. No le gustaba nada que le recordaran que la habían visto sentada pensativa. Miró por encima del hombro, hacia el pueblo. Las luces hacían ondas y discurrían, como si fueran gotas de agua que el viento sujetara con firmeza. Y toda la pobreza, todo el sufrimiento habían dado en aquello, pensó Mrs. Ramsay. Las luces del pueblo y de la bahía y las de los barcos parecían una red fantasmal que flotara allí como la baliza de señales de algo que se hubiera hundido. Bueno, si él no compartir los pensamientos con ella, se dijo Mrs. Ramsay, entonces se dedicaría a los suyos, por su cuenta. Quería seguir reflexionando, repetirse la anécdota de cómo Hume se había caído a una charca, quería reírse. Pero, en primer lugar, era una necedad preocuparse demasiado por la ausencia de Andrew. A la edad de Andrew, él solía caminar por los campos durante todo el día, con unas galletas en el bolsillo, y nadie se preocupaba por él, ni temían que se hubiera despeñado por los acantilados. Dijo en voz alta que estaba pensando hacer una marcha de un día si hacía buen tiempo. Ya estaba algo harto de Banques y Carmichael. Quería algo de soledad. Sí, dijo ella. Le fastidiaba que ella no protestara. Ella estaba segura de que no lo haría. Era demasiado viejo para pasar todo el día de marcha con unas galletas en el bolsillo. Se preocupaba por los niños, pero no por él. Hacía muchos años antes de casarse, se acordó, mientras miraban al otro lado de la bahía, entre los dos grupos de liliáceas como barras al rojo vivo, de que había estado andando todo un día sin parar. Había almorzado pan con queso en un bar. Había estado caminando 10 horas sin detenerse. Había una vieja que de vez en cuando entraba en casa y atendía el fuego. Esa era la comarca que le gustaba. Por allí, por las colinas arenosas que se difuminaban en la oscuridad, podía estar uno andando todo el día sin encontrarse con nadie. Apenas había alguna casa o un solo pueblo en muchas millas a la redonda. Podía cualquiera expulsar, en completa soledad, las preocupaciones a fuerza de pensar en ellas. Había pequeñas ensenadas a las que no había llegado nadie desde el principio de los tiempos. Las focas se sentaban y se te quedaban mirando. A veces pensaba que en una casita, por allí perdida, solo se separó con un bostezo. No tenía ningún derecho. Tenía 8 hijos, recordó. Habría sido un animal, un bruto si deseara cambiar algo. Andrew sería mejor de lo que había sido él. Prue sería una mujer muy hermosa según su madre. Apenas un momento podrían detener la marea que subía. No había estado nada mal. Lo de los 8 hijos demostraban que después de todo no maldecía todo el desdichado y triste universo, porque en una tarde como esta, al ver cómo la tierra se difuminaba en el horizonte, la islita parecía ridículamente pequeña, medio sepultada por el mar. Triste lugar, murmuró suspirando. Lo oyó. Él decía siempre cosas muy melancólicas, pero ella se daba cuenta de que, cuanto las había dicho, parecía más contento que de costumbre. Ella creía que todo esto de decir frases rotundas era un jueguecito, porque si ella hubiera dicho la mitad de las cosas que decía él, a estas horas le habría estallado la cabeza. La fastidiaba esto de las frases, y de la forma más natural posible, le dijo que hacía una tarde espléndida, y que no se quejara. Le dijo, medio riéndose, medio quejándose, porque intuía en qué estaba pensando. Habría escrito mejores libros si no se hubiera casado. No se quejaba, dijo. Ella sabía que no se quejaba, sabía que no tenía de qué quejarse. Le cogió la mano, se la llevó a los labios con tal pasión que hizo que a ella se le llenaran los ojos de lágrimas, y de repente la soltó. Dieron la espalda a la vista, comenzaron a subir, cogidos del brazo, por el camino donde crecían unas plantas en forma de lanza de color verde plateado. El brazo era casi como el de un joven, pensaba Mrs. Ramsay, flaco y duro, y pensó complacida en lo fuerte que era todavía,
aunque tenía más de 60 años, y qué indómito y optimista. Y lo extraño que era que, sabiendo lo horroroso que era todo, no pareciera estar muy deprimido, sino, al contrario, alegre. No era raro, se dijo. A decir verdad, a veces le parecía que era diferente al resto de la gente, ciego, sordo y mudo ante los acontecimientos triviales, pero con una vista de águila para las cosas extraordinarias. Su capacidad de comprensión a veces la asombraba, pero advertía. La presencia de las flores, no. La del paisaje, no. Advertía siquiera la belleza de su hija, o si estaba comiendo embutidos, o un asado. S.E.C. Sentaba a la mesa con ellos como si fuera un personaje de un sueño, y se temía ella, esa costumbre de hablar en voz alta, o de recitar poesía. Se le acentuaba cada vez más, porque a veces era un tanto preocupante. «Best and breakfast, come away». A la pobrecita Miss Hiddings, cuando aparecía gritándole cosas como esta, casi se le salía el corazón del pecho por el susto. Pero al momento, Mrs. Ramsay se ponía de su parte contra todas las estúpidas Hiddings del mundo. Entonces, haciendo una leve presión en el brazo de él, le hizo saber que subían la cuesta demasiado aprisa para ella, y que quería detenerse para ver si las toperas de la orilla eran nuevas. Entonces, al agacharse a mirar, pensó que una mente como la de él a la fuerza tenía que ser diferente de las nuestras. Todos los grandes hombres que ella había conocido, pensó tras concluir que debía de haber dentro un conejo, eran iguales, y estaba bien que los jóvenes, aunque la atmósfera de las clases estaba muy cargada, y la deprimía hasta lo insoportable, sencillamente se acercaran a escucharle. Pero sí, ¿no se cazaban los conejos? ¿Cómo impedir que proliferaran?, se preguntó. Podría ser un conejo, podría ser un topo. Alguna alimaña le destruía las hierbas de asno. Al levantar la mirada, vio sobre los delgados árboles la primera estrella, y quiso que su marido la viera también, porque ver una estrella le proporcionaba un gran placer, pero se contuvo. Él nunca miraba las cosas. Si hubiera mirado, lo único que se le habría ocurrido decir sería, «pobrecito mundo», y habría suspirado. En aquel momento dijo, «muy bonitas», para complacerla, y fingió que admiraba a las flores, pero demasiado bien sabía ella que no las admiraba, y que ni siquiera se daba cuenta de que estuvieran allí. Solo era para complacerla. «Ah, pero ¿no era Lily Briscoe la que paseaba con William Bankes?», dirigió sus ojos de miope hacia la pareja que se perdía a lo lejos. Sí, era ella. ¿No significaba eso que iban a casarse? Sí, seguro que sí. ¡Qué idea tan buena! Tenían que casarse. Conocí Ámsterdam, decía Mr. Bankes, mientras caminaba por el jardín en compañía de Lily Briscoe. Había estado viendo los Rembrandt. Conocía Madrid. Desdichadamente era Viernes Santo, y el Prado estaba cerrado. También había estado en Roma. Conocía Roma. Miss Briscoe, pues tenía que. Sería una experiencia maravillosa para ella la Capilla Sixtina, Miguel Ángel, los Giotto de Padua. Su mujer había estado muy delicada de salud durante muchos años, de forma que no habían tenido ocasión de ver muchas cosas. Ella conocía Bruselas, París, pero aquí estuvo solo en una visita muy rápida, para ver a una tía enferma. Conocía Dresde, había montañas de cuadros que no había podido ver. Sin embargo, Lily Briscoe reflexionó, ¿acaso era mejor no ver los cuadros? Le hacían sentirse irremisiblemente descontenta con su propia obra. M.F. Bankes pensaba que ese punto de vista podía llevarse quizá demasiado lejos. No todos podemos ser Tiziano o Darwin, dijo, y además creía que los Darwin y los Tiziano existían porque había personas sencillas como nosotros. Lily le habría gustado decir algo amable sobre él. «Usted no es una persona cualquiera, Mr. Bankes», eso es lo que le habría gustado decir. Pero a él no le gustaban los cumplidos, aunque sí le gustan a la mayoría de los hombres, pensó, y se sintió un poco avergonzada de esta idea, mientras que le escuchaba decir que acaso esta idea era inaplicable al caso de la pintura. En cualquier caso, dijo Lily, desprendiéndose de su modesta insinceridad, ella nunca dejaría de pintar porque le interesaba. Sí, dijo Mr. Bankes, estaba convencido de que seguiría. Al llegar al extremo del jardín le preguntó si le costaba inspirarse para pintar en Londres. Luego, de vuelta, vieron a los Ramsay. Así que eso es el matrimonio, pensó Lily, un hombre y una mujer que miran a una niña que arroja una pelota. Esto es lo que Mrs. Ramsay quería decirme el otro día, pensó, porque llevaba el chal de color verde y estaban juntos, miraban cómo Prue y Jasper se arrojaban la pelota, de repente sin justificación aparente, como cuando alguien
salía del metro o pulsaba el timbre de una puerta, descendía un significado sobre la gente y la convertía en simbólica, en representativa, acababa de convertirlos, ahí, en pie, en medio del crepúsculo, absortos, en símbolos del matrimonio, marido y mujer. Luego, un momento después, ese perfil simbólico, que había vuelto trascendentes las figuras reales, se desvaneció de nuevo, y volvieron a ser Mer y Mers Ramsay, que miraban cómo los niños se arrojaban la pelota. Pero todavía, durante un momento, aunque Mers Ramsay lo saludó con la sonrisa de costumbre, estará pensando que vamos a casarnos, pensó Lily, y dijo, esta noche he triunfado, con lo que quería decir que, por una vez, Mer Banques había aceptado una invitación a cenar, y que no saldría corriendo para ir a su alojamiento donde su criado le cocinaba las verduras a su gusto. Todavía, durante un momento, hubo la sensación de que las cosas se habían desperdigado como en una explosión, hubo como una conciencia del espacio, de irresponsabilidad, mientras la pelota ascendía, y la seguían hasta perderla, y veían la estrella solitaria, y las ramas con sus atavíos. En medio de la luz declinante todos parecían más cortantes, más etéreos, y como si estuvieran separados por enormes distancias. Entonces, tras retroceder un buen trecho, parecía como si también la solidez se hubiera desvanecido. Prue comió a toda prisa hacia ellos, y cogió la pelota con gran destreza, con la mano izquierda, y su madre dijo, ¿no han regresado todavía? Lo cual rompió el encantamiento. M.F. Ramsay se sintió autorizado a reírse de en voz alta, que se había caído a una charca de la que no podía salir, y de donde lo había rescatado una anciana con la condición de que dijera un Padre Nuestro. Se dirigió a su estudio riéndose. M.S. Ramsay, trayendo de nuevo a Prue al seno de la vida familiar, de la que se había escapado para jugar a tirar la pelota, preguntó, ¿ha ido Nancy con ellos? Claro que sí, Nancy había ido con ellos, porque Minta Doyle se lo había pedido con una mirada muda, con la mano extendida, cuando Nancy ya se iba tras el almuerzo, al ático, para escaparse del horror de la vida familiar. Había pensado que tenía que ir, no quería ir. No quería que la arrastraran, porque cuando caminaban por el sendero de los acantilados Minta le cogía la mano, la soltaba, volvía a cogérsela. ¿Qué quería?, se preguntaba Nancy. Por supuesto, había algo que la gente quería, porque cuando Minta le cogía de la mano Nancy, a contrapelo, veía cómo el mundo se extendía bajo ella, como si fuera Constantinopla a través de la niebla, y después, por muy soñolienta que estuviera tenía que preguntar, Santa, ¿el cuerno de oro? De forma que Nancy, cuando Minta le cogía de la mano, se preguntaba, ¿qué quiere? ¿Es esto? ¿Y qué es esto? De vez en cuando brotaban de la niebla, mientras Nancy miraba cómo la vida se extendía bajo ella, minaretes, cúpulas, cosas prominentes sin nombres. Pero cuando Minta soltaba la mano, como hizo cuando bajaron la cuesta, corriendo todo aquello, la cúpula, el minarete, todo lo que sobresalía por encima de la niebla, volvía a hundirse, desaparecía. Minta, observó a Andrew, era una buena caminante, llevaba ropas más sensatas que la mayoría de las mujeres, llevaba faldas muy cortas y pantalones cortos negros, se metía sin pensarlo en cualquier arroyo, y lo vadeaba. A él le gustaba lo temeraria que era, pero se daba cuenta de que eso no era bueno. Cualquier día se mataría de la forma más idiota. Al parecer, nada le daba miedo excepto los toros. Que cuando veía un toro en el campo, echaba a correr gritando, que era exactamente lo que enfurecía a los toros, pero no le importaba nada reconocerlo, había que admitirlo. Sabía que era una miedica con los toros, decía. No le extrañaría que la hubiera derribado uno del cochecito cuando era niña, pero no parecía darle gran importancia a lo que decía o hacía. Bruscamente se acercó al borde del precipicio y comenzó a cantar algo sobre malditos tus ojos, y todos tenían que hacerle el coro y empezar a gritar malditos tus ojos, malditos tus ojos. Pero sería una pena que subiera la marea y cubriera todos los buenos cotos de caza antes de que pudieran llegar a la playa. Una pena. Paul se mostró de acuerdo y se levantó de repente, y mientras descendían a rastras, no dejaba de leerles de la guía que estas islas son justamente célebres por sus paisajes que parecen parques y por la cantidad y variedad de sus especies marinas. Pero de nada servía tanto gritar y tanto maldecir los ojos, pensó Andrew, bajando con cuidado por
el acantilado, y esto de darle amistosos golpecitos en la espalda, y eso de decir que era buen chico, y todo eso, no servía de nada. Era el inconveniente de llevar mujeres en estas expediciones. Se separaron en cuanto llegaron a la playa, él se fue a la nariz del Papa, se quitó los zapatos, metió los calcetines dentro, Nancy chapoteó hasta sus propias rocas, buscó sus charcas, y dejó que la pareja se las arreglara por su cuenta. Se agachó y palpó las anémonas marinas, suaves como caucho, pegadas como masas de jalea a un costado de la piedra. Meditativa convirtió la charca en un mar, y los pececillos fueron tiburones y ballenas, y proyectó vastas nubes sobre este diminuto mundo, interponiendo la mano entre el sol y la tierra, y como el propio Dios trajo así la oscuridad y el pesar a millones de seres ignorantes y felices, de repente retiró la mano, y dejó que el sol luciera de nuevo sobre la pálida arena surcada. En todas direcciones, marcando el paso, acorazado con manoplas, desfilaba un fantástico Leviatán. Seguía haciendo crecer el charco, se deslizó hacia las anchas fisuras de la falda de la montaña. Después, la mirada abandonó de forma imperceptible la charca, y descansó en la imprecisa línea en la que se unían el cielo y el mar, en los troncos de los árboles que el humo de los barcos de vapor sobre el horizonte hacía estremecerse. Presa del poder del flujo y del inevitable reflujo, se quedó hipnotizada, y los dos sentidos de la inmensidad y la menudencia uno charco había disminuido de nuevo que florecían en medio de estos flujos le hicieron sentir que estaba atada de pies y manos, que no podía moverse a causa de la intensidad de los sentimientos que reducían para siempre su propio cuerpo, su vida, las vidas de todo el mundo, a la nada. Escuchando las olas, agachada junto al charco, en eso meditaba. Andrew dijo a gritos que subía la marea, dio un salto, comenzó a correr chapoteando sobre las olas que llegaban ya a la orilla, corvó hacia la playa, donde, llevada por su propio ímpetu y por el deseo de moverse con rapidez, apareció justo tras una piedra donde, cielos, Paul y Minta estaban abrazados. Quizá habían estado besándose. Se sintió afrentada e indignada. Andrew y ella se pusieron los calcetines y los zapatos en completo silencio, no dijeron ni una sola palabra sobre el asunto. A decir verdad, había cierta hostilidad entre ellos. Tenía que haberle llamado en cuanto vio el cangrejo o lo que fuera, gruñía Andrew. Sin embargo, ambos pensaban, no es culpa nuestra. Ellos no querían que hubiera sucedido aquel penoso incidente. No obstante, a Andrew le irritaba que Nancy fuera mujer, y a Nancy que Andrew fuera hombre. Se echaron los cordones, hicieron los lazos con todo esmero. Fue cuando llegaron a la cima del acantilado cuando Minta dijo que había perdido el broche de su abuela, el único adorno que poseía, un sauce llorón. Tenían que recordarlo, con perlas engastadas. Tenían que haberlo visto, les decía. Lloraba, era el broche que había llevado prendido su abuela en el sombrero hasta el último día de su vida, y lo había perdido. Podía haber perdido cualquier otra cosa. Tenía que volver a buscarlo. Regresaron, removieron, miraron, rebuscaron. Agachaban las cabezas, decían cosas en voz baja, refunfuñaban. Paul Riley buscaba como loco por la piedra en la que habían estado sentados. Todo este ajetreo por el broche no serviría de nada, pensaba Andrew cuando Paul le dijo, busca entre estos dos puntos. La marea subía a prisa. Pronto el mar ocultaría el lugar en el que habían estado sentados. No tenía ni la más remota posibilidad de hallarlo. ¿Nos quedaremos aislados?, gritó Minta aterrorizada. Como si hubiera peligro de que eso sucediera. Era como con los toros, no controlaba sus emociones, pensó Andrew. Las mujeres no podían. El infeliz Paul intentó calmarla. Los hombres Andrew y Paul se sintieron de repente varoniles, diferentes de lo que normalmente eran. Consideraron el asunto con brevedad, y decidieron dejar plantado el bastón de Paul donde habían estado sentados, para señalar el lugar, y para volver al día siguiente, con la marea baja. Nada podía hacerse ahora. Si el broche estaba ahí seguiría al día siguiente, le dijeron para calmarla, pero Minta no dejó de sollozar mientras ascendían de nuevo hasta la cima del acantilado. Era el broche de su abuela, no le habría importado nada perder cualquier otra cosa, pero, aunque de verdad le importaba haberlo perdido, en el fondo, no lloraba solo por el broche, había algo más. Quizá deberían sentarse todos y quedarse llorando, pensaba, pero no sabía por qué. Avanzaban juntos,
Paul y Minta. Él la consolaba y le decía que todo el mundo elogiaba el talento que tenía para hallar cosas perdidas. De pequeño, en una ocasión, se había encontrado un reloj de oro. Se levantaría al alba, y estaba seguro de que lo hallaría. Pensaba que casi estaría a oscuras, y que en cierta forma sería bastante peligroso. Comenzó a decirle, sin embargo, que lo hallaría. Y ella dijo que no quería oírle decir que tenía que madrugar, lo había perdido para siempre, estaba segura. Había tenido un presentimiento al ponérselo por la tarde. Él, sin decir nada, tomó la decisión de levantarse al alba, cuando todavía estuvieran todos dormidos. Si no lo encontraba, iría a Edimburgo a comprar uno nuevo pero más bonito. Ya le demostraría de lo que era capaz. Al bajar la cuesta, al ver las luces del pueblo encenderse una tras otra, le parecía que eran como cosas que iban a sucederle: casarse, tener hijos, una casa. Luego, al llegar al camino principal, al que protegían unos arbustos muy altos, pensaba en que se retirarían juntos a algún lugar tranquilo, se dedicarían a pasear, él la guiaría siempre, y ella se apretaría a él como hacía. En este momento, al cambiar de dirección en el cruce, pensó en qué experiencia tan asombrosa había sido, y en que debía contárselo a alguien, a Mrs. Ramsay, por supuesto, porque se quedó sin aliento al considerar lo que había pasado, lo que había hecho. Con gran diferencia, lo de pedir a Minta que se casara con él había sido el peor momento de su vida. Iría directo a contárselo a Mrs. Ramsay, porque pensaba que había sido ella quien en cierta forma lo había obligado a hacerlo. Le había hecho creer que podía hacer lo que se propusiera. Nadie más lo tomaba en serio, pero ella le había hecho creer que podía hacer lo que quisiera. Había advertido que hoy había estado mirándolo constantemente, lo había seguido con la vista a todas partes, sin decir una sola palabra, como si estuviera diciéndole: sí, puedes, tengo confianza en ti, seguro que te decidirás. Eso es lo que le había hecho sentir, y en cuanto regresaran buscaba las luces de la casa sobre la bahía, iría a verla, y le diría: lo he hecho, Mrs. Ramsay, gracias a usted. Al entrar en la calleja que llevaba a la casa, vio luces que se movían allí, en las ventanas del piso de arriba. Seguro que se había hecho muy tarde, demasiado. Seguro que estaban a punto de cenar. La casa estaba completamente iluminada y las luces, cuando había anochecido, proporcionaban a sus ojos una sensación de plenitud, y se dijo, de forma infantil, mientras llegaban a la casa: luces, luces, luces. Al llegar a la casa, se repetía, como hipnotizado: luces, 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 sin dejar de mirar a todas partes, con cara de haber tomado una decisión. Pero cielo, se dijo, llevándose la mano a la corbata, no debo dar la impresión de que soy tonto. Sí, dijo Prue, de esa forma suya tan reflexiva, respondiendo a la pregunta de su madre: creo que Nancy ha ido con ellos. Bien, entonces Nancy sí que se había ido con ellos, pensó Mrs. Ramsay, preguntándose, mientras dejaba el cepillo, cogía el peine, y decía: adelante, al oír que llamaban a la puerta. Entraron Jasper y Rose. Si el hecho de que Nancy también hubiera ido hacía más probable, o menos probable que hubiera sucedido algo, era menos probable, en cierta forma, una forma muy irracional. Mrs. Ramsay había llegado a esa conclusión. Además, seguro que no era nada probable que hubiera habido un holocausto de esa magnitud. No podían haberse ahogado todos a la vez. De nuevo se sintió sola ante su eterna antagonista, la vida. Jasper y Rose dijeron que Mildred quería saber si tenía que esperar para servir la cena. Ni por la reina de Inglaterra, dijo Mrs. Ramsay con vehemencia. Ni por la emperatriz de México, añadió, riéndose de Jasper, porque Jasper compartía ese defecto de su madre, la tendencia a la exageración. Si Rose quería, dijo mientras Jasper llevaba el recado, podía elegirle las joyas. Cuando invita a 15 personas a cenar, no se les puede hacer esperar de forma indefinida. Empezaba a sentirse molesta por la tardanza, demostraba muy poca consideración por parte de ellos, y además de estar preocupada por ellos, le molestaba que fuera precisamente esta noche cuando llegaran tarde, porque deseaba que la cena de esta noche fuera especialmente agradable, porque había conseguido que William Bankes aceptara por fin una invitación a cenar con ellos, e iban a comer la obra maestra de Mildred, Buff en Daube. Todo dependía de que las cosas se hicieran en su justo punto. El buey, el laurel, el vino, todo tenía que echarse en el momento preciso. No se podía esperar. Y era esta noche, con todas las noches que había en el año, la que habían elegido para
salir para volver tarde, y había que sacar las cosas, mantener caliente la comida. El Beufen Daube se estropearía. De oro, ¿cuál le iría mejor al vestido negro? ¿Cuál? Dijo Mers Ramsay mirando distraída hacia el cuello y hombros, pero evitando la cara en el espejo. Entonces, mientras los niños enredaban con sus cosas, vio por la ventana una cosa que siempre le divertía: unos grajos, tomando la decisión de en qué árbol posarse. Parecían cambiar de intención sin cesar, se elevaban de nuevo porque, según creía, el grajo más viejo, el grajo padre, José lo llamaba, era un ave de carácter muy difícil y exigente. F.A. Un pájaro viejo y de mala reputación, tenía medio peladas las alas. Era como un anciano caballero con sombrero de copa a quien solía ver tocar la flauta a la puerta de un bar. Mirad, decía riéndose, se peleaban de verdad. María y José peleaban, echaban a volar de nuevo, barrían el cielo con las negras alas, dibujaban exquisitas formas de cimitarra en el aire. Las alas al moverse, nunca había podido describirlo de forma satisfactoria. Eran una de las cosas más maravillosas para ella. Mira, le dijo a Rose, esperando que Rose lo viera con más claridad que ella misma, porque los hijos a veces mejoraban las percepciones de una. Pero ¿cuál? Habían sacado todas las bandejas del estuche, el collar de oro italiano, o el collar de ópalos que le había traído el tío James desde la India, o ¿no serían mejor las amatistas? Elegid, dijo, confiando en que se dieran prisa, pero les dejó que se tomaran todo el tiempo necesario. En particular dejaba que Rose cogiera una cosa y luego otra, y que presentara las joyas contra el vestido negro, porque esta pequeña ceremonia de la elección de las joyas, que se repetía todas las noches, era lo que más le gustaba a Rose, y ella lo sabía. Tenía alguna razón secreta para atribuir gran importancia al hecho de elegir lo que su madre iba a ponerse. ¿Cuál era esa razón?, se preguntaba Mers Ramsay, mientras se quedaba quieta y dejaba que le abrochara el collar que hubiera elegido, intentando adivinar, en su propio pasado, alguna sensación incomunicable, oculta e íntima que a la edad de Rose pudiera tener una hacia su propia madre. Como todos los sentimientos que tenía hacia sí misma, pensaba Mers Ramsay, la entristecía. Era tan inadecuado lo que una podía devolver, y lo que sentía Rose guardaba tan poca relación con lo que ella era realmente. Rose tenía que crecer, Rose tenía que sufrir, pensaba, con esa sensibilidad tan vehemente que tenía. Decía que ya estaba preparada, que tenían que bajar, y Jasper, como era el caballero, tenía que ofrecerle el brazo. Rose, como era la dama de honor, tenía que llevar su pañuelo. Le dio el pañuelo. ¿Qué más? Ah, sí, podía hacer frío. Un chal. Escógeme un chal, le dijo, porque seguro que a Rose, que estaba destinada a sufrir tanto, le gustaba. Vaya, dijo, mirando por la ventana del rellano, ya están, otra vez. José se había posado en una copa de árbol diferente. ¿Es que te piensas que no les importa?, dijo a Jasper, que le rompan las alas. ¿Por qué querría disparar contra los buenos de José y María? Remoloneó en las escaleras, se sintió censurado, pero no mucho, porque ella no sabía lo divertido que era disparar a los pájaros. No sentían nada, y al ser su madre vivía en otra esfera, pero le gustaban los cuentos de José y María. Se reía con ellos. Aunque, ¿cómo estaba tan segura de que se trataba de María y José? Creía que eran los mismos pájaros los que se posaban en los mismos árboles. ¿Todas las noches?, preguntó. Pero entonces, bruscamente, como todos los adultos, dejó de hacerle caso. Escuchaba unos rumores que provenían del recibidor. «¡Ya han vuelto!», exclamó, y al momento siguiente se sintió más enfadada con ellos que aliviada. A continuación se preguntó, ¿habría pasado? Si bajaba, se lo dirían, pero no podrían decirle nada con tanta gente alrededor. Así que tenía que bajar y empezar con lo de la cena. Y esperar. Descendió, cruzó el recibidor, como una reina que al hallar a sus súbditos reunidos en la sala, los mirara desde lo alto, y aceptara su homenaje en silencio, y aceptara su fidelidad y sus genuflexiones. Paul no movió ni un músculo, pero se quedó con la mirada fija hacia adelante, siguió andando, hizo una leve inclinación con la cabeza, mientras aceptaba lo que no podían expresar, el homenaje a su belleza, pero se detuvo. Olía quemado. ¿Sería posible que hubieran dejado que se hiciera demasiado el Beufen Daube?, se preguntaba. Dios rogaba que no. El gran clamor del gong anunció con solemnidad, con autoridad, a quienes se hallaban lejos, en el ático, en los dormitorios, en sus escondites, leyendo, escribiendo,
peinándose apresuradamente o abrochándose los vestidos, que tenían que dejar de hacer lo que estuvieran haciendo, y tenían que dejar las cosas de los lavabos, de los tocadores, y tenían que dejar las novelas sobre las camas, y los diarios tan personales, y tenían que reunirse en el comedor para la cena. «¿Pero qué he hecho de mi vida?», pensaba Mrs. Ramsay, mientras se dirigía a su lugar, en la cabecera de la mesa, y se quedaba mirando los platos, que dibujaban círculos blancos sobre el mantel. «William, siéntese junto a mí», dijo Lily. Dijo con algo de impaciencia allí. Ellos tenían eso, Paul, Riley y Minta. Doyle, ella, solo esto, una mesa de longitud infinita, platos y cuchillos. En el extremo opuesto estaba su marido sentado postrado con él. Ceño fruncido. ¿Por qué? No lo sabía. No le importaba. No comprendía cómo era posible que hubiera sentido ningún afecto o cariño hacia él. Tenía la sensación, mientras servía la sopa, de estar más allá de todo, de haber pasado por todo, de haberse librado de todo, como si hubiera un remolino allí, respecto del cual pudiera una estar dentro o fuera, y le parecía como si ella estuviera fuera. Todo termina, pensaba, mientras se acercaban todos, uno tras otro. «Charles Tansley, siéntese ahí, por favor», le dijo a Augustus Carmichael que se sentara y se sentó. Mientras tanto esperaba de forma pasiva a que alguien le respondiera, a que sucediera algo. «Pero no se trata de decir algo», pensó, mientras metía el cazo en la sopera. «No, es eso lo que se hace». A levantar las cejas, ante la contradicción, una cosa era lo que pensaba, otra, lo que hacía. Al sacar el cazo de la sopa, advirtió, cada vez con más intensidad, que estaba fuera del remolino, como si hubiera descendido una sombra, y al quitar el color a todo, viera ahora las cosas como eran. La habitación, la recorrió con la mirada, era una habitación destartalada, no había nada que fuera hermoso. Se abstuvo de mirar a Mr. Tansley, nada parecía armonizar, todos estaban separados, todo el esfuerzo de unir, de hacer armonizar todo, de crear descansaba en ella. De nuevo constató, sin hostilidad, era un hecho, la esterilidad de los hombres, lo que no hiciera ella no lo haría nadie, de suerte que si se diera a sí misma una pequeña sacudida, como la que se da a un reloj de pulsera, que hubiera dejado de funcionar, el viejo pulso de siempre comenzaría a latir de nuevo, el reloj comienza de nuevo a funcionar, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, se repitió, prestando atención, cuidando y abrigando el todavía tenue latido, al igual que se protege una débil llamita con un periódico que la resguarde, de forma que al final se dirigió a William Bankes con un gesto mudo. El pobre no tenía esposa ni hijos, y siempre, excepto esta noche, cenaba solo en su apartamento. Le daba pena, y, como la vida ya había afianzado su poder sobre ella, retomó la vieja tarea, como un marino, no sin fatiga, ve cómo se tienden las velas al viento, pero no tiene ningunas ganas de continuar, y piensa que preferiría que el barco se hubiera hundido, para poder descansar en el fondo del mar. ¿Ha recogido las cartas? Pedí que las dejaran en el recibidor, le dijo a William Bankes. Dilly Briscoe veía cómo se dejaba ir Mrs. Ramsay hacia esa extraña tierra de nadie donde no se puede seguir a la gente. Sin embargo, los que se marchan infligen tal dolor a quienes los ven partir que intentan cuando menos seguirlos con la mirada, como se sigue con la vista los barcos hasta que las velas desaparecen tras la línea del horizonte. «Qué vieja está, y qué cansada parece», pensó Lily, «y qué remota». A continuación Mrs. Ramsay se volvió hacia William Bankes sonriendo, parecía como si el barco hubiera cambiado de rumbo, y el sol brillara sobre las velas de nuevo, y Lily pensó, con cierto regocijo, al sentirse aliviada, ¿por qué siente pena por él? Porque esa era la impresión que había causado, cuando dijo lo de que las cartas estaban en el recibidor. Pobre William Bankes, parecía haber dicho, como si el propio cansancio hubiera provocado en parte el sentir pena por la gente, y la vida, la decisión de revivir, le hubiera resucitado la piedad. No era cierto, pensó Lily, era una de esas equivocaciones de ella que parecían intuitivas, y que parecían nacer de alguna necesidad propia, no de la gente. No hay de qué apiadarse. Tiene su trabajo, se dijo Lily. Recordó, como si hubiera encontrado un tesoro, que también ella tenía un trabajo. De repente vio su cuadro, pensó, sí, centraré el árbol, evitaré así esos enojosos espacios vacíos. Haré eso, es eso lo que me impedía avanzar. Cogió el salero y volvió a dejarlo sobre una flor del dibujo del mantel, para recordar que tenía que cambiar el árbol de lugar.
Raro es que venga algo interesante por correo, y sin embargo, siempre lo espera uno. Con interés dijo Me. Banques, qué tonterías dicen, pensaba Charles Tansley, dejando la cuchara con toda precisión, en medio del plato, que estaba completamente vacío, como si, pensaba Lily, estaba sentado, enfrente de ella, de espaldas a la ventana, justo, en medio, quisiera asegurarse de que comía. Todo en él tenía esa mezquina constancia, esa desnuda insensibilidad, pero no obstante las cosas eran como eran, era casi imposible que alguien no gustara si se le prestaba suficiente atención. Le gustaban sus ojos azules, profundos, imponentes. ¿Escribe usted muchas cartas, Mer Tansley?, preguntó Mrs. Ramsay apiadándose de él también, supuso Lily, porque eso era una característica de Mrs. Ramsay. Le daban pena los hombres como si creyera que les faltaba algo, pero no le daban pena las mujeres como si a ellas les sobraran las cosas. Escribía a su madre, pero fuera de eso, creía que no enviaba más de una carta al mes, dijo Mer Tansley con brevedad. Desde luego él no iba a dedicarse a hablar de las tonterías de las que ellos hablaban, no iba a dejar que estas tontas lo trataran con condescendencia. Había estado leyendo en la habitación, al bajar todo le pareció necio, superficial, frívolo. ¿Por qué se vestían para cenar? Él había bajado con la ropa de costumbre, no tenía ropa elegante. Raro es que venga algo interesante por correo, de esto es de lo que hablaban siempre, obligaban a que los hombres dijeran cosas como esa. Sí, pues era verdad, pensó, nunca recibían nada interesante. En todo el año, lo único que hacían era charlar, 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 comer, comer, comer. Era culpa de las mujeres. Las mujeres hacían que la civilización fuera imposible, con todo su encanto y su necedad. No vamos al faro mañana, Mrs. Ramsay dijo con decisión. Le gustaba, la admiraba, todavía se acordaba del hombre del alcantarillado que se había quedado mirándola, pero, para reafirmarse, se sintió en la obligación de expresarse de forma decidida. Realmente, pensaba Lily Briscoe, a pesar de los ojos, era el hombre menos encantador que hubiera conocido en toda su vida. Pero entonces, ¿por qué le preocupaba lo que dijera? No saben escribir las mujeres, no saben pintar. ¿Qué importaba que lo dijera, si era evidente que no lo decía porque lo creyera, sino porque, por algún motivo le era conveniente decirlo, y por ese motivo lo decía? ¿Por qué se inclinaba toda ella, todo su ser, como los cereales bajo el viento, y volvía a erguirse, para vencer esa postración, solo tras grande y doloroso esfuerzo? Tenía que volver a hacerlo. Aquí está el dibujo del tallo en el mantel, aquí, mi pintura, debo colocar el árbol en medio, eso es lo importante. Nada más. No podía aferrarse a eso, se preguntaba, y no perder la paciencia, y no discutir, y si quería una ración de venganza, no podía reírse de él. Mer Tansley dijo, lléveme al faro. Me encantaría ir. Mentía para que él lo advirtiera. No decía lo que pensaba para fastidiarlo por algún motivo. Se reía de él. Llevaba los viejos pantalones de franela, no tenía otros. Se sentía mal, aislado, solo. Sabía que ella intentaba tomarle el pelo por algún motivo. No quería ir al faro con él. Lo despreciaba, al igual que Prue Ramsay, igual que todos los demás. Pero no iba a consentir que unas mujeres le hicieran pasar por tonto. Así es que se dio la vuelta en la silla, miró por la ventana con un movimiento brusco, y con grosería le dijo que haría demasiado malo para ella mañana. Se mareará. Le molestaba que ella le hubiera hecho hablar así, porque Mrs. Ramsay estaba escuchando. Si pudiera estar en la habitación trabajando, pensaba, entre libros. Solo ahí se hallaba, a gusto. Nunca había debido ni un penique a nadie. Desde los 15 años no le había costado a su padre ni un penique. Incluso había ayudado a los de casa con sus ahorros. Pagaba la educación de su hermana. No obstante, sí que le habría gustado saber contestar a Miss Briscoe de forma correcta. Le habría gustado no haber respondido de esa forma tan tosca. Se esmareará. Le gustaría haber podido pensar algo que decir a Mrs. Ramsay, algo que demostrara que no era solo un pedantón. Eso es lo que pensaban que era. Se dirigió hacia ella. P.O.M.S. Ramsay hablaba con William Banques de gente a quien él no conocía. Sí, ya puede llevárselo, dijo, interrumpiendo la conversación con Mer Banques para dirigirse a la sirvienta. Debe de hacer 15, no, 20 años. Que no la veo, decía, dándole la espalda, como si no pudiera perder ni un minuto de esta conversación, absorta, al parecer, en lo que decían.
Así que había tenido noticias de ella esta misma tarde. Carrie vivía todavía en Marlow. Todo seguía igual. Ay, recordaba. Todo como si hubiera ocurrido ayer. Lo de ir al río, el frío. Pero si los Manning decidían ir a algún sitio, iban. Nunca olvidaría cuando Herbert mató una avispa con una cucharilla en la orilla del río. Todo seguía como entonces, murmuraba Maurice Ramsay, deslizándose como un fantasma entre las sillas y mesas de aquel salón junto a las orillas del Támesis donde hacía 20 años había pasado tanto. Ay, tanto frío, pero ahora regresaba como un fantasma, y se sentía fascinada, como si, aunque ella hubiera cambiado, sin embargo, aquel día concreto, ahora tranquilo y hermoso, se hubiera conservado allí, durante todos estos años. ¿Le había escrito la propia Carrie? Le preguntó. Sí, me cuenta que están preparando un nuevo salón para el billar, dijo. Eso es imposible. ¿Preparar un nuevo salón para el billar? A ella le parecía imposible. Mer Banks no advertía que hubiera nada tan raro en ello. Ahora estaban en muy buena situación económica. Quería que le diera recuerdos a Carne. «Bah», exclamó Maurice Ramsay con un leve sobresalto. No, añadió, pensando en que no conocía a esta Carrie que se hacía preparar una nueva sala para el billar. Pero cuán extraño era, repitió, ante la divertida sorpresa de Mer Banks, que todo siguiera igual allí, porque era algo extraordinario pensar que habían podido seguir viviendo allí todos estos años, cuando ella no había pensado en ellos ni una sola vez. Lo llena de acontecimientos que había estado su propia vida durante este mismo tiempo, aunque quizá Carrie Manning tampoco había pensado en ella. Era una idea rara, le disgustaba. La gente pierde las relaciones muy pronto, dijo Mer Banks, sintiendo, no obstante, cierta satisfacción porque él sí que conocía tanto a los Manning como a los Ramsay. Él no había olvidado las relaciones, pensó, dejando la cuchara y limpiándose escrupulosamente los labios. Pero quizá él no era un hombre común, pensó, respecto de estos asuntos. Nunca le gustó atarse a una rutina. Tenía amigos entre toda clase de gentes. Mrs. Ramsay tuvo que interrumpir la atención para decirle algo a la sirvienta acerca de que mantuvieran la comida caliente. Por esto es por lo que prefería cenar solo. Estas interrupciones le fastidiaban. Bueno, pensaba Mer Banks con una actitud fundada, en una cortesía exquisita, y extendiendo los dedos de la mano izquierda sobre el mantel, al igual que un mecánico examina una herramienta reluciente y dispuesta para ser usada en un intervalo de ocio. Tales son los sacrificios que hay que hacer por los amigos. A ella no le habría gustado que rechazara la invitación, pero no le había merecido la pena. Mientras miraba la mano, pensaba en que si hubiera cenado solo, en estos momentos, estaría a punto de haber concluido, ya podría estar trabajando. Sí, una tremenda pérdida de tiempo. Todavía no habían llegado todos los niños. ¿Podría subir alguien a la habitación de decía Maurice Ramsay. Qué insignificante era todo esto, qué aburrido es todo, pensaba él, comparado con lo otro, con el trabajo. Estaba tabaleando con los dedos sobre el mantel. Cuando podría estar, vio su propio trabajo, como a vista de pájaro. Vaya si era perder el tiempo. Aunque es una de mis más antiguas amigas, debo de ser uno de los fieles. Pero ahora, en este preciso momento, la presencia de ella no le decía nada. Su belleza lo dejaba indiferente. Lo de estar sentada junto a la ventana con el niño, nada. Deseaba estar solo y coger de nuevo el libro. Se sentía incómodo, se sentía falso. Lo hacía sentirse así el hecho de estar sentado junto a ella y no sentir nada. Lo cierto es que él no disfrutaba con la vida familiar. Cuando se hallaba uno en estas circunstancias es cuando se preguntaba, ¿es para qué progrese la raza humana para lo que se toma uno tantas molestias? ¿Es eso tan deseable? ¿Somos una especie atractiva? No tanto, pensaba, mirando a los desaseados niños. Su favorita, Cam, pensaba, estaba en la cama. Preguntas necias, preguntas vanas. Preguntas que no se hacían cuando había algo que hacer. ¿Es esto la vida? ¿Es aquello? No había tiempo para pensar cosas como esa. Pero aquí estaba haciéndose estas preguntas porque Maurice Ramsay daba instrucciones a las criadas, y también porque le había llamado la atención, pensando en la reacción de Maurice Ramsay al enterarse de que Carrie Manning seguía viva, que las amistades, incluso las mejores, fueran tan frágiles. Nos separamos insensiblemente, se lo reprochó de nuevo. Estaba sentado junto a Maurice Ramsay, y no había
Nada que decir, no sabía qué decirle. Cuánto lo siento, dijo Mrs. Ramsay, dirigiéndose por fin a él. Se sentía embarado y estéril como un par de zapatos que se hubieran mojado y luego se hubieran secado, y fuera imposible meter los pies en ellos. Pero no hay remedio, hay que meter los pies. Tenía que obligarse a hablar. Si no tenía cuidado, ella advertiría su falsedad, que ella no le importaba nada, y eso no sería nada grato, pensaba. De forma que, con cortesía, dirigió la cabeza hacia ella. ¿Cómo debe de detestar cenar en medio de este tumulto?, le dijo, sirviéndose, como solía hacer cuando tenía la cabeza en otra cosa, de sus modales de alta sociedad. Cuando había una disputa de idiomas en alguna reunión, la presidencia recomendaba, para lograr la armonía, que se usara solo el francés. Quizá el francés no era muy bueno. Puede que en francés no se hallen las palabras del pensamiento que se quería expresar. Sin embargo, hablar francés impone una suerte de orden, cierta uniformidad. Contestándole en la misma lengua, Mr. Banks dijo, no, de eso nada. Mr. Tansley, que no conocía de esta lengua ni siquiera sus más conocidos monosílabos, tuvo la sospecha de que no era sincero. Vaya, sí, decían tonterías, pensó Lord Ramsay, y se abalanzó sobre este nuevo ejemplo con alegría, redactando mentalmente una nota que un día de estos leería a uno o dos de sus amigos. Entonces, en compañía de quienes le permitían a uno decir lo que quisiera, describiría de forma sarcástica lo de la temporada con los Ramsay, y las necedades que decían. Merecía la pena ir una vez, diría, pero no repetir. Qué aburridas eran las mujeres, diría. Desde luego, Ramsay se lo merecía, por haberse casado con una mujer hermosa, y por haber tenido 8 hijos. Sería algo parecido a esto, pero ahora, en este momento, sentado, con un asiento vacío junto a él. Nada parecido a esto había ocurrido. Todo eran jirones y fragmentos. Se sentía extremadamente, incluso físicamente, incómodo. Quería que alguien le diera la oportunidad de reafirmarse. Lo necesitaba con tanta urgencia que hacía movimientos nerviosos sobre la silla, miraba a una persona, luego a otra, intentaba participar en la conversación, abría la boca, volvía a cerrarla. Hablaban de las pesquerías. ¿Por qué nadie le preguntaba su opinión? ¿Qué sabían ellos de pesquerías? Lily Briscoe se daba cuenta de todo. Sentada frente a él, no veía, como en una radiografía, en la oscura tiniebla de su carne, las costillas y fémures del deseo del joven de hacerse visible, esa delgada niebla con la que la convención había recubierto su deseo de participar en la conversación, pero pensaba, entrecerrando los rasgados ojos y recordando que se burlaba de las mujeres, no saben pintar, no saben escribir, ¿por qué tengo que ayudarle a consolarse? Hay un código de conducta, ella lo sabía, en cuyo artículo 7 debe de ser, se dice que en ocasiones como esta compete a la mujer, se dedique a lo que se dedique, ir a ofrecer ayuda al joven que se siente enfrente de ella para que pueda exhibir y aliviar los fémures, las costillas de su vanidad, su urgente deseo de afirmarse, como, en verdad, es deber de ellos, reflexionaba con su honradez de solterona, ayudarnos, por ejemplo, en el caso de que el metro se incendiara. En ese caso, ciertamente, esperaría que Mr. Tansley me rescatase. ¿Qué pasaría si ninguno de los dos hiciéramos lo que se esperaba? Se sonrió. No querrás ir al faro, ¿no? Dijo Mrs. Ramsay. Acuérdate del pobre M. Langley. Ha dado la vuelta al mundo en varias ocasiones, pero me confesó que nunca lo había pasado tan mal como cuando mi marido lo llevó allí. ¿Es usted buen marino, Mr. Tansley?, preguntó. Mr. Tansley levantó un martillo, lo blandió en el aire, pero, al bajarlo, dándose cuenta de que no debía aplastar una mariposa con semejante instrumento, solo dijo que no se había mareado nunca, pero en esa oración compacta como la pólvora, había dejado otra información, que su abuelo había sido marino, su padre era farmacéutico, y él se había labrado su propio futuro con sus propios medios. Estaba muy orgulloso de ello. Él era Charles Tansley, algo de lo que al parecer nadie se daba cuenta, aunque muy pronto todos lo sabrían. Su desdén los contemplaba desde una gran distancia de ventaja, hasta casi podía sentir pena por estas personas tan finas, con su cultura, que uno de estos días ascenderían al cielo, como balas de algodón o barricas de manzanas, muy pronto, mediante la pólvora que había en el interior de Charles Tansley. ¿Me llevará Mr. Tansley?,
dijo Lily con rapidez, con amabilidad, porque, por supuesto, si Mrs. Ramsay le hubiera dicho, como de hecho, le había dicho, me ahogo, querida, en un mar de llamas, a menos que apliques algún ungüento balsámico en este momento, y le digas algo amable a ese joven de ahí, la vida se estrellará contra los arrecifes, a decir verdad ya. Oigo chirridos y murmullos, tengo los nervios tensos como cuerdas de violín, un toque más y saltan cuando Mrs. Ramsay hubo dicho todo. Esto con la mirada, por supuesto, no menos de 50 veces. Lily tuvo que renunciar al experimento. ¿Qué es lo que sucedería si decidiera no ser buena con aquel joven? Y decidió ser buena. Juzgando adecuadamente el cambio de humor, ahora se dirigía hacia él de forma amistosa. Se aplacó su ataque de egotismo, y le dijo que se había caído de una barca cuando era un bebé, y que su padre había tenido que pescarlo con un bichero, y que así es como había aprendido a nadar. Tenía un tío torrero en algún faro escocés, dijo. Había estado con él en una ocasión, durante una tempestad. Esto lo dijo en voz alta, durante un silencio. Escucharon todos, que había acompañado a su tío en un faro durante una tempestad. Ay, pensaba Lily Briscoe, al ver que la conversación seguía este curso tan prometedor, advirtió que Mrs. Ramsay le estaba agradecida porque Mrs. Ramsay se sintió autorizada a hablar de nuevo con quien quisiera. Ay, pensaba, pero ¿cuánto me habrá costado esta gratitud? No había sido sincera. Había recurrido al truco de siempre, ser buena. Nunca lo conocería, y él nunca la conocería a ella. Las relaciones humanas eran siempre así, pensaba, y eran peores salvando a Mer Banques. Las relaciones entre hombres y mujeres, inevitablemente, aquellas eran siempre muy insinceras. Entonces vio con el rabillo del ojo el salero que había dejado ahí para que le recordara algo, y recordó que el día siguiente tenía que colocar el árbol en una posición central, y se sintió tan animada al pensar en que al día siguiente podría pintar que se rió en voz alta de lo que Mer Tansley estaba diciendo, que no deje de hablar en toda la noche si lo desea. ¿Pero cuánto tiempo tienen que estar en el faro?, preguntó. Él se lo dijo. Estaba sorprendentemente bien informado. Como estaba agradecido, como le gustaba a ella, como empezaba a divertirse. Era el momento, pensó Mrs. Ramsay, de regresar a aquel lugar soñado, aquel lugar irreal pero fascinante, el salón de los Manning de hace 20 años, donde una podía moverse sin problemas ni preocupaciones, porque no había un futuro del cual preocuparse. Sabía cómo les había ido a cada uno de ellos y cómo le había ido a ella. Era como releer un buen libro, porque sabía cómo acababa el cuento, porque había ocurrido hacía 20 años, y la vida, que se derramaba profusamente incluso en esta sala, sabe Dios hacia dónde, estaba allí sellada, y era como un lago apacible, contenida en el interior de las orillas. Decía que habían preparado una sala para el billar. ¿Era cierto? ¿Querría William seguir hablando de los Manning? Ella sí quería, pero no, había algún motivo por el cual él ya no se sentía nada animado. Lo intentó, pero él no respondió. No podía obligarlo. Se sintió decepcionada. Estos chicos son una desgracia, dijo con un suspiro. Él dijo algo acerca de que la puntualidad es una de esas virtudes menores, que solo se adquieren cuando uno ya no es ni si se adquiere, dijo Mrs. Ramsay con el único fin de rellenar un vacío, pensando en que Lily estaba convirtiéndose en una solterona, consciente de su traición, consciente del deseo de ella de hablar de algo más íntimo, pero sin ganas de hacerlo. Se le representaron todas las cosas desagradables de la vida, estar allí sentada esperando. Quizá los demás estuvieran contando algo interesante. ¿De qué hablaban? Que la temporada de pesca había sido mala, que los hombres emigraban. Hablaban de salarios y del paro. El joven insultaba al gobierno. William Banques, pensando en lo satisfactorio que era poder dedicarse a algo semejante cuando la vida íntima era desagradable, le oyó decir que se trataba de uno de los decretos más escandalosos de este gobierno. Lily escuchaba, Mrs. Ramsay escuchaba, todos escuchaban, pero ya aburrida, Lily pensaba en que había algo de lo que carecían esas palabras. Mrs. Banques pensaba en que faltaba algo mientras se recogía el chal. Mrs. Ramsay pensaba en que faltaba algo. Todos ellos, escuchando atentamente, pensaban: a los cielos pido que no tenga que dar mi verdadera opinión sobre esto, porque todos pensaban, los demás se sienten igual. Están irritados e indignados con el gobierno por lo de los pescadores, pero yo, en el fondo, no siento nada acerca de ello.
Quizá, pensaba Mer Banques mirando a Mer Tansley, sea este el hombre. Siempre se esperaba al hombre. Había siempre una oportunidad. En cualquier momento podía aparecer un nuevo dirigente, un hombre genial, porque la política no dejaba de ser como las demás actividades. Probablemente a nosotros, los anticuados, nos parecerá desagradable, pensaba M.F. Banques intentando ser comprensivo, porque sabía, a través de una curiosa sensación física, como si se le encresparan los nervios de la columna vertebral, que era parte interesada, en cierta medida, porque tenía celos, en parte, más probablemente, por su trabajo, por sus opiniones, por su ciencia, y por lo tanto no era persona muy receptiva, porque Mer Tansley parecía decir: han desperdiciado ustedes sus vidas, están equivocados todos ustedes, pobres, viejos caducos, se han quedado ustedes en el pasado. Parecía demasiado poseído, este joven, y no tenía modales, pero Mer Banques se vio obligado a reconocer que tenía valor, tenía talento, manejaba los datos con aplomo. Quizá, pensaba Mer Banques mientras Mer Tansley insultaba al gobierno, haya mucho de cierto en lo que dice. Veamos, decía, seguían hablando de política, y Lily miraba la hoja del mantel. Mers Ramsay, dejando la discusión en manos de los dos hombres, se preguntaba por qué le aburría tanto esta conversación, y deseaba que dijera algo su marido, a quien veía en el otro extremo de la mesa. Una sola palabra, se decía, porque con una sola cosa que dijera eso sería bastante. No se andaba con rodeos. Le preocupaban los pescadores y sus salarios. Perdía el sueño pensando en ellos. Todo era diferente cuando hablaba. Cuando hablaba no había que pensar en suplicar que no se viera lo poco que le importaba a uno, porque sí que le importaba. Entonces, al darse cuenta de que era porque lo admiraba tanto, y que por eso esperaba que hablase, se sintió como si alguien estaba elogiando a su marido y su matrimonio, y se puso roja sin darse cuenta de que había sido ella misma quien lo había alabado. Dirigió la mirada hacia él, esperando encontrar todo esto reflejado en su cara, que tendría un aspecto radiante. Pero, nada de eso. Tenía la cara deformada por una mueca, tenía gesto de irritación, tenía el ceño fruncido, estaba rojo de cólera. ¿Qué demonios pasaba? ¿Qué podía haber pasado? Que el pobre Augustus había pedido otro plato de sopa, eso era todo. Era algo inimaginable, era una desdicha, se lo hizo saber, mediante señas desde el otro extremo de la mesa, que Augustus se atreviera a comer otro plato de sopa. Le disgustaba profundamente que la gente siguiera comiendo cuando él había terminado. Veía cómo la ira le brotaba en los ojos, como si fuera una jauría de perros, se veía en su ceño, y pensaba que de un momento a otro iba a estallar con gran violencia, pero, gracias a Dios, le vio tirar de las riendas y frenarse a sí mismo, y todo su cuerpo pareció desprender chispas, aunque no dijera una palabra. Se quedó sentado muy enfadado, no había dicho nada. Solo quería que ella se diera cuenta. Por lo menos había sabido controlarse. Pero después de todo, ¿por qué el pobre Augustus no podía pedir otro plato de sopa? Se había limitado a tocarle el brazo a Ellen, y a decirle: Ellen, por favor, otro plato de sopa, y entonces Mer Ramsay se había enfadado. ¿Pero por qué no? Se preguntaba Mers Ramsay. Si quería, ¿por qué no darle otro plato de sopa a Augustus? Odiaba a los que se revolcaban en la comida. Mer Ramsay la miraba azorado. Detestaba que las cosas se prolongasen durante horas, pero se había controlado. Mer Ramsay quería que lo advirtiese, aunque el espectáculo había sido repugnante. Pero ¿por qué demostrarlo de forma evidente? Se preguntaba Mers Ramsay. Se miraban desde los extremos de la larga mesa, y se enviaban estas preguntas y respuestas. Ambos sabían exactamente lo que pensaba el otro. Todos podían haberse dado cuenta, pensaba Mers Ramsay. Rose se había quedado mirando a su padre, Roger se había quedado mirando a su padre. Ambos comenzarían a reírse de forma incontrolada de un momento a otro. Se daba cuenta, y dijo al momento: la verdad es que ya era hora, encended las velas. Al momento se levantaron de un salto, y empezaron a rebuscar en el aparador. ¿Por qué no sabía disimular sus emociones?, se preguntaba Mers Ramsay, y se preguntaba también si Augustus se habría dado cuenta. Quizás sí, quizá no. No pudo evitar sentir respeto hacia la compostura con la que estaba sentado, bebiendo la sopa. Si quería sopa, la pedía. Si se reían de él o se enfadaban por su culpa, le daba igual. A él no le gustaba ella, lo sabía, pero en parte por ese motivo, la respetaba.
y al verlo beber la sopa, grande y tranquilo, en la penumbra, monumental, contemplativo, se preguntaba cuáles serían los sentimientos de él, y por qué estaba siempre contento, y tenía un aspecto tan digno, y pensó en cuánto quería a Andrew, a quien llamaba a su habitación, y, según decía Andrew, le enseñaba cosas. Se quedaba todo el día en el jardín, presumiblemente pensando en su poesía, hasta que terminaba por recordarle a un gato que estuviera acechando a los pájaros, y luego daba palmas con las zarpas, cuando había dado con la palabra que le faltaba, y sumando decía, el bueno de Augustus es un poeta de verdad, lo cual en boca de su marido era un gran elogio. Hubo que poner 8 velas sobre la mesa, y tras la primera vacilación, la llama se irguió y sacó a la luz toda la mesa. En medio había una fuente de color amarillo y púrpura. Mrs. Ramsay se preguntaba qué había hecho con ella Rose, porque las uvas y peras, las pieles de color rosa, con sus picos, los plátanos, todo le hacía pensar en un trofeo arrebatado al fondo del mar, en el banquete de Neptuno, en el racimo que le cuelga a Baco del hombro, en algún cuadro, entre pieles de leopardo, la procesión de antorchas rojas y doradas. Así, bajo la repentina luz, parecía poseer gran tamaño y profundidad, era un mundo al que podía llevar a su propio cayado, y comenzar a ascender por los montes, pensaba, y bajar a los valles, y con placer porque los unió fugazmente, veía que también Augustus disfrutaba de la fuente de fruta con los ojos, se zambullía, cortaba una flor aquí, cortaba un esqueje más allá, y regresaba, tras el festín, a su colmena. Era su forma de mirar, diferente de la de ella, pero el mirar, juntos los unía. Ya estaban encendidas las velas, y las caras a ambos lados de la mesa parecían estar más juntas por efecto de la luz, y formaban, como no lo habían hecho en la luz del anochecer, un grupo reunido en torno a una mesa, porque la noche había sido excluida por los cristales, que, lejos de dar una imagen correcta del mundo exterior, lo mostraba como si estuviera haciendo ondas, de una forma que aquí, en el interior de la habitación, parecía estar el orden y la tierra firme, pero afuera había un reflejo en el que las cosas temblaban y desaparecían, se hacían agua. Hubo un cambio que afectó a todos, como si esto hubiera sucedido de verdad, y todos fueran conscientes de ser un grupo en medio del vacío, en una isla, como si los uniera la causa común contra la fluidez del exterior. Ms. Ramsay, que había estado inquieta, y había esperado con impaciencia que vinieran Paul y Minta, y que se había sentido impotente para arreglar las cosas, veía ahora que la ansiedad se había trocado en espera, porque tenían que llegar, y Lily Briscoe, intentando analizarla, causa de esta alegría repentina, lo comparaba con aquel otro momento en el campo de tenis, cuando lo sólido de repente se había desvanecido, y se habían interpuesto entre ellos vastos espacios, y ese mismo efecto lo habían obtenido las velas en la habitación, algo escasa de muebles, y las ventanas sin cortinas, y el aspecto, como de máscaras de las caras bajo la luz de las velas. Se les había quitado un peso de encima. Puede pasar cualquier cosa, pensó. Tienen que venir ya, pensó Mrs. Ramsay mirando hacia la puerta, y en aquel momento, Minta Doyle, Paul, Rowley y una doncella con una fuente, entraron a la vez. Llegaban muy tarde, dijo Minta, al dirigirse hacia los extremos opuestos de la mesa. He perdido el broche de mi abuela, dijo Minta con un tono de lamento en la voz, y con lágrimas en sus grandes ojos castaños, mientras bajaba la mirada, y volvía a mirar hacia arriba, junto a Mrs. Ramsay, quien sintió que se despertaban sus sentimientos caballerescos, y quiso tomarle el pelo. ¿Cómo podía ser tan boba?, le preguntó, cómo se le había ocurrido eso de ir a saltar por las piedras con las joyas puestas. A ella en cierta forma la aterrorizaba, le daba miedo su inteligencia. La primera noche de su llegada se había sentado junto a él, estuvieron hablando de George Eliot, se quedó asustada porque el tercer volumen de Middlemarch se le había quedado en el tren, y nunca supo cómo acababa la novela, pero después se llevaron muy bien, a ella hasta le gustaba parecer más ignorante de lo que era, porque a él le gustaba llamarla boba. Esta noche, aunque se reía de ella sin rodeos, no le daba miedo. Además, en cuanto entró en la habitación, supo que había ocurrido un milagro. Llevaba un halo dorado, a veces lo llevaba, otras no. No sabía por qué aparecía, o por qué no, o si lo llevaba antes de entrar en la habitación. Lo que sí sabía es que se daba cuenta por la forma en que la miraban.
Los hombres, sí, esta noche lo llevaba, y muy visible, lo sabía por la forma en que Mer Ramsay le había dicho que no fuera boba. Se sentó a su lado sonriendo. Debe de haber sucedido, pensaba Mer Ramsay, se han comprometido. Durante un momento sintió lo que creía que nunca volvería a sentir, celos. Porque él, su marido, también lo sentía, el esplendor de Minta. A él le gustaban estas chicas, estas muchachas de un rojizo dorado, que eran algo volubles, acaso algo arbitrarias e indomables, que no se arrancaban el cabello a fuerza de cepillarlo, que no eran, como decía de la pobre Lily Briscoe, unas cuitadas. Había un rasgo que ni ella poseía, un brillo, una riqueza que le atraía, que le divertía, que le hacía tener predilección por muchachas como Minta, y estaban autorizadas a cortarle el pelo, a trenzarle las cadenas del reloj, o incluso a interrumpirle cuando trabajaba, gritándole. Las oía gritar: «Venga Mer Ramsay, vamos a ganarles», y él dejaba el trabajo y se ponía a jugar al tenis. Pero, en el fondo, no era celosa, solo de vez en cuando en el espejo aparecía una mirada de resentimiento por haber envejecido, quizá por su propia culpa. La factura del invernadero y todo lo demás. Les estaba agradecida porque se reían de él. ¿Cuántas pipas ha fumado hoy Mer Ramsay? Y hasta parecía más joven. Era un hombre muy atractivo para las mujeres, no era un hombre triste, no. Estaba hundido bajo el peso de su obra o de los sufrimientos del mundo, ni por su fama o sus fracasos, sino que volvía a ser como lo había conocido, serio, pero galante, que la ayudaba a desembarcar. Lo recordaba, con reacciones deliciosas, como ésta lo miró, y tenía un aspecto asombrosamente joven, mientras le tomaba el pelo a Minta. «Porque a ella aquí», dijo, y ayudó a la muchacha suiza a colocar con cuidado ante ella la gran cazuela oscura en la que estaba el bœuf en daube. A ella los que le gustaban eran los tontorrones. Paul tenía que sentarse junto a ella. Le había guardado el sitio. A decir verdad, pensaba que lo que más le gustaba de ella eran estos tontorrones, los que no venían a importunarla a una con lo de sus tesis. ¿Cuánto se perdían, después de todo, estos jóvenes tan inteligentes? Cuán inevitable era que se secaran. Mientras se sentaba pensaba en que había algo encantador en Paul Riley. Tenía unos modales encantadores según ella, tenía una nariz perfecta y los ojos azules. Era tan considerado. Le contaría, ahora que los demás habían reanudado la conversación, lo que había sucedido. «Regresamos para buscar el broche de Minta», le dijo tras sentarse junto a ella. «Regresamos», con eso bastaba. Se dio cuenta por el esfuerzo, por la elevación del tono de voz para atreverse con una expresión de difícil pronunciación, de que era la primera vez que hablaba de nosotros. «Hicimos, fuimos», seguirían diciéndolo el resto de sus vidas, pensaba. Destapar Marte, con un movimiento delicado, la gran cazuela oscura, se desprendió un exquisito olor a aceite, a aceitunas y a jugo. La cocinera se había pasado 3 días preparando el plato. Tenía que llevar el mayor cuidado, pensaba Mer Ramsay, tenía que investigar entre la blanda masa para hallar una pieza especialmente tierna para William Bankes. Miraba hacia el interior, hacia las relucientes paredes de la cazuela, hacia la mezcla de jugosas carnes de color castaño y amarillas con hojas de laurel y vino, y pensaba, esto servirá para conmemorar este momento. La invadió una rara sensación, extraña y tierna simultáneamente, de estar celebrando una fiesta, como si se hubieran convocado en ella 2 emociones diferentes, una profunda, porque ¿qué hay más importante que el amor del hombre hacia la mujer? ¿Qué es más imperioso, más impresionante? Pues lleva en su seno las semillas de la muerte. Pero por otra parte, a la vez, estos amantes, estas gentes que inauguraban la ilusión con ojos brillantes, debían ser recibidos con danzas de burla, y debían adornarse con guirnaldas.